Vamos a empezar acá con Cintia, ¿sí? Tiene Cintia 20 minutos. Bueno, buenas tardes con todos y con todas. En primer lugar, quería agradecer un poco la oportunidad de estar aquí justamente presentando la propuesta pedagógica del proyecto de formación de enfermeros técnicos en salud intercultural de AIDESET, ¿no? Que es una experiencia pionera en el país, en donde la formación en interculturalidad se lleva a nivel superior más allá de la carrera de enfermería. Lo interesante de esta propuesta es que surge de una organización indígena a través del programa de salud indígena de AIDESET, que tiene 25 años de trabajo y cuyo de los miembros del equipo técnico que participaron en la experiencia se encuentran aquí, ¿no? Juan Reate, Guisolina Valdés, Mónica Sichar, Alfredo Rodríguez, María María Pesantes también fueron parte del equipo técnico que apoyó durante este trabajo, ¿no? Antes de comenzar a hablar sobre la propuesta en sí, creo que es importante que se conozca un poco el contexto en el que surge esta propuesta, ¿no? AIDESET, como les comentaba, desde el año 1991 tiene su programa de salud indígena. Durante esta primera etapa de intervención, el programa de salud se caracterizó por desarrollar un proyecto que buscaba fortalecer los sistemas de salud indígena en la Amazonía peruana. Este proyecto, que fue denominado DESAID, dentro de las varias acciones que tuvo, tenía una acción en particular que fue la de conformar equipos multidisciplinarios que eran conformados tanto por personal de salud como por especialistas indígenas, llámese parteras, vaporadoras, que ellos formaban un equipo itinerante y iban visitando a las diferentes comunidades para brindar atención de salud, porque recordemos que en esa época, en 1990, los indicadores de salud de los pueblos indígenas eran muy alarmantes y era una preocupación de la organización mejorar la salud de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, cuando termina el proyecto en el año 2000, el equipo técnico juntamente con los dirigentes realiza una evaluación y ellos llegan a una de las conclusiones que en verdad se necesita formar un tipo de profesional en salud pensado para atender en contextos rurales y no para la ciudad. ¿Por qué? Porque ellos venían trabajando con promotores y se dieron cuenta que una vez que terminaban los proyectos, a los promotores no estar insertos dentro del sistema oficial, era difícil que ellos pudieran continuar su actividad si no contaban con un apoyo o con un financiamiento que permitiera que ellos realicen sus intervenciones. Entonces así deciden, bueno, ¿por qué no pensamos en un perfil de profesional técnico que pueda insertarse laboralmente dentro del sector salud y que pueda brindar atención a los pueblos indígenas, reconociendo también el uso de la medicina indígena? Eso es una de las cosas importantes también de esta propuesta. Entonces, a partir de ahí, desde el año 2000, van a haber una serie de coordinaciones en ese entonces con lo que era la Escuela Nacional de Salud Pública para que se pueda llevar a cabo esta formación. Sin embargo, eso no llegó a buen puerto y justamente como en el año 2004 se va a dar la Ley General de Educación, que va a tener un acápite sobre la ley comunitaria, AIDESET aprovecha esta oportunidad y decide llevar su propuesta a nivel local y trabajar directamente con los institutos, con las UGELs y con las direcciones regionales esta propuesta a través de la firma de un convenio que les permitía de una manera de cogestión, de una manera autónoma, poder realizar una innovación a la carrera técnica, a la carrera de enfermería técnica. ¿Qué quiere decir esto? Que había un perfil oficial que el ministerio entregaba. Entonces lo que hizo AIDESET fue decir, bueno, yo necesito adecuar todo esto para que este profesional pueda atender en establecimientos de salud de comunidades indígenas. A partir de eso va a construir un currículo intercultural donde los conocimientos de la parte indígena como los conocimientos de la parte occidental han sido tejidos de una manera en igualdad, sin subordinación ni instrumentalización de los conocimientos indígenas. Eso es lo importante de la propuesta. Ustedes podrán ver también en el documento que, por ejemplo, uno de los puntos importantes para que AIDESET pueda hablar de educación intercultural es que los especialistas indígenas enseñen y que estos actúen como maestros, como profesores, que puedan firmar
las notas, que puedan enseñar, que reciban un reconocimiento, porque ellos, así como el personal médico, poseen un conocimiento, ¿no? Eso es un poco el contexto en el que surge esta propuesta, ¿no? A partir de ahí también hay una cosa muy interesante que se puede ver de esta idea de interculturalidad que IDESET empieza a implementar, ¿no? En todos estos años de reflexión hemos visto que la idea de interculturalidad que tiene IDESET, usando un poco la categorización que el profesor Fidel Tubino hace, que habla de una interculturalidad crítica, hemos empezado a decir que IDESET habla de una interculturalidad crítica, pero desde la visión indígena. ¿Qué quiere decir eso? Que quien está proponiendo la acción intercultural no es el Estado, sino son los pueblos indígenas. Entonces, desde ahí también hay una otra relación, porque el otro pasa a ser el Estado, no el indígena, quien recibe la propuesta intercultural, ¿no? Entonces, a partir de ahí se va a elaborar un proyecto educativo institucional para cada una de las experiencias. Fueron en total 3 experiencias desarrolladas: el proyecto piloto de Atalaya, seguida del proyecto de Nauta, y finalmente el proyecto de Bagua, y finalmente el proyecto de Nauta, que fue realizado con el dinero del fondo que los Anchuar, producto del acta de Doriza, le ganaron a la Cruz Petrol. Entonces, como parte del proyecto de Pepisco, ellos deciden implementar esta formación, este proyecto en su zona, ¿no? Entonces, esas son las 3 experiencias. Es importante mencionar que a partir de estas 3 experiencias, lo que IDESET pedía es que se les entregue un título a nombre de la nación, pero al título de enfermero técnico en salud intercultural se le agregue una mención en salud intercultural. ¿Por qué? Porque el plan curricular que fue pensado y ofrecido por IDESET tenía un total de 4.930 horas, es decir, 1.870 horas más que la carrera que ofrecía el Estado a la carrera de enfermería técnica. Entonces, la idea era que todas estas horas y todos estos cursos y competencias que no estaban dentro de este perfil que tenía el Ministerio de Educación, se certifiquen con esta mención en salud intercultural. Cuando termina la experiencia piloto de Atalaya, que es en el año 2007, perdón, en el año 2008 se consigue que el título de los 20 egresados de Atalaya sale como enfermero técnico con mención intercultural, que el Estado, que el Minedu pueda hacer este reconocimiento. Sin embargo, como internamente se modifican las leyes también del Ministerio, la experiencia de Nauta y Bagua, si bien cuentan con el título a nombre de la nación, no pudieron conseguir la mención, y lo que se optó es que después también de una serie de largas conversaciones con el Ministerio de Educación, creo que es importante enfatizar que la organización indígena ha tenido mucha paciencia, porque realmente han sido procesos de largas negociaciones para conseguir que el Estado reconozca su propuesta, que sean los mismos institutos quienes reconozcan esta formación en salud intercultural. Pero para evitar futuros problemas, que se cree la carrera de enfermería técnica. Entonces, IDESET, en convenio con el Instituto de Joaquín Reategui de Nauta, van a presentar esta nueva carrera, que es la carrera de enfermería técnica en salud intercultural. Van a presentar esta carrera. Entonces, sí considero que es importante resaltar esto, porque esto es un gran aporte de las organizaciones indígenas, porque ellos tomaron toda su propuesta y la consiguieron adecuar a todos los formatos que pedía el Minedu para conseguir que se cree esta carrera. También es importante conocer que este ha sido un proceso largo y infelizmente la carrera ha sido aprobada por silencio administrativo. Quiere decir que como el Estado se demoró tanto tiempo en responderle a IDESET y el instituto dijo, uy, se me pasó el tiempo, tengo que decir que sí puede funcionar esta carrera. O sea, no estoy reconociendo que lo que estás haciendo es bueno o es un gran aporte, sino se me pasó y bueno, ya hay que funcione la carrera. Entonces, para que tengan un poco una idea de todo el camino que se ha tenido que recorrer para que esta experiencia pueda ser reconocida, ¿no? También es importante resaltar que si bien existe la carrera en enfermería intercultural,
Para que esta propuesta sea exitosa, como creo que en la siguiente mesa lo van a mostrar los estudios que tanto Carmen Young como María Pesantes han realizado, porque una de las cosas interesantes de esta propuesta y que se encontraba ya en los trabajos de campo, es que los puntos en los cuales se había reforzado más la formación con enfoque intercultural eran los puntos que se encontraban en la forma en cómo los enfermeros técnicos estaban atendiendo la salud en el campo. Entonces, por eso decimos que es una experiencia exitosa, no solo porque consigue formar enfermeros técnicos en salud intercultural, sino porque consigue que, a pesar que todavía dentro del MINSA el enfoque intercultural no es fuerte, estos enfermeros técnicos estén realizando acciones de salud intercultural, como el trabajo articulado con los recursos de la medicina indígena, el uso de la lengua materna y una serie de cosas más que después van a salir, ¿no? Porque un poco también ese es uno de los objetivos de AIDESET. Uno de los objetivos de AIDESET es que dentro del sistema de salud se cree un subsistema de salud indígena y que estos jóvenes a nivel local sean los primeros en ejercerlo, ¿no? Entonces es así que ellos parten de esta idea de formar a su élite indígena en salud intercultural. O sea, estos jóvenes son la élite para AIDESET y quienes les van a ayudar a pensar a futuro cómo seguir desarrollando acciones en salud intercultural. Entonces se piensa en un profesional que sea una especie de puente y de bisagra. No quiere decir que ellos van a reemplazar a los especialistas de la medicina indígena, sino que ellos son un puente entre el profesional de salud y el especialista indígena para poder brindar una buena atención a las comunidades indígenas que todavía hacen uso de estos dos sistemas médicos, ¿no? Una de las cosas también interesantes, aparte de esta propuesta curricular y del perfil que se diseña, que ustedes lo podrán ver en el documento, es que, por ejemplo, también al momento de desarrollar la propuesta, AIDESET diseñó una prueba de ingreso que constaba de 3 momentos. Una primera, que era una prueba de conocimientos generales, una segunda evaluación sobre conocimientos indígenas, y una tercera evaluación donde acompañaban especialistas de las UGELES para certificar el uso de la lengua materna. Entonces eran como estos 3 pasos. Y las elecciones se hacían en las federaciones de base que estaban involucradas en cada una de las experiencias. Una vez que se conseguía seleccionar a los jóvenes, ellos llegaban a los lugares donde iba a ser la formación y ahí se les aplicaba una prueba de entrada. Pero se les aplicaba una prueba de entrada, ¿para qué? Porque nosotros sabemos que la oferta que el sistema educativo les brinda a los pueblos indígenas es deficiente. Y eso se probó en estos exámenes, porque se les hacía pruebas básicas de competencias lingüísticas y competencias matemáticas, lógico-matemáticas, y teníamos jóvenes que salían con un nivel del primero, segundo, tercero de secundaria. Entonces la idea no era pulirlos, porque no es culpa de ellos, sino cómo, a partir de mirar el nivel en el que están, se realiza un propedéutico que era transversal a todo el programa. O sea, no se tenía un programa propedéutico que era de un semestre, sino que durante los 3 años de formación empezaron ellos a ayudarles a fortalecer todas aquellas capacidades que en su educación básica no habían conseguido, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una de las cosas interesantes. Otra de las cosas interesantes de esta propuesta es que el modelo pedagógico que se desarrolló se denomina aprender haciendo. Esa es una característica básica de la forma en cómo aprenden los indígenas. Los indígenas aprenden a través del contacto, de la experimentación, más de lo concreto hacia el abstracto. Entonces también eso implicaba un reto, porque había que capacitar a las personas que iban a llegar como profesores, que muchos de ellos, por más que trabajaban en zonas indígenas, tenían poco conocimiento de la parte indígena y de la forma en cómo aprenden estos jóvenes. Entonces lo que se hacía como propuesta es que se les decía a los profesores que en vez de comenzar por la parte teórica, comenzaran por la parte más práctica, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo un joven aprende a poner inyecciones? Poniendo. Entonces comencemos primero poniendo las inyecciones para que luego ellos reflexionen, porque una vez que lo han hecho, de ese procedimiento que han realizado. Entonces eso era como la gran línea pedagógica de la propuesta de AIDESET, este modelo aprender haciendo, ¿no? Eso era una de las propuestas que se tenía. Lo otro, como ya les había mencionado,
era esta incorporación de los recursos, de los especialistas indígenas que eran seleccionados por la propia organización, ¿no? Que podían ser vaporadoras, médicos, y que ellos también hacían todo un esfuerzo de llevar un modelo, porque la medicina indígena se caracteriza por ser de una persona que enseña a un aprendiz, ¿no? De uno a uno. Entonces todo un esfuerzo para poder llevar a un nivel un poco más colectivo esta enseñanza de la medicina tradicional, para lo cual se tenían huertos de plantas medicinales, donde ellos podían empezar a ir aproximándose a este sistema médico, y también cumplían un rol de fortalecer el sistema médico indígena en las zonas a través de estudios, de investigación, de, por ejemplo, mapeos de lo que el sector denomina agentes de medicina tradicional y que la organización llama sabios y sabias indígenas, para demostrar que es un sistema de salud que todavía se encuentra vivo, ¿no? Entonces eso era un poco. Otra de las cosas importantes para que una propuesta de interculturalidad se pueda cumplir de esta naturaleza es el rol activo que han cumplido las organizaciones indígenas. Los proyectos tenían un consejo asesor indígena, quienes se reunían al comienzo y al final de los semestres, y ellos conjuntamente con los profesores y con el personal que dirigía el proyecto evaluaban a sus jóvenes indígenas, porque eso también es otro componente importante. Estos jóvenes estaban siendo formados por la organización y tenían que devolver a sus pueblos esta inversión que la organización estaba realizando. ¿Y cuál es la manera de devolverlo? Realizando una buena atención, una atención de calidad, una vez que ellos se encuentran trabajando. Entonces, tal vez una lección aprendida por ahí es que no se puede hablar de interculturalidad si es que no hay una participación activa de las organizaciones indígenas. Lo otro importante también es que, bueno, IDESEP ya cumplió con entregarle al Estado peruano esta propuesta de formación, pero creo que en estos 10 años ha demostrado que tiene amplia experiencia en el tema, y que para garantizar que la carrera no termine siendo una instrumentalización del indígena, se les debería convocar en el acompañamiento de las futuras réplicas que se están desarrollando, para garantizar que se dé una verdadera educación intercultural, ¿no? Y una verdadera formación en salud intercultural. Creo que se me acaba el tiempo, entonces de forma resumida eso es un poco lo que ustedes podrán encontrar en el documento. Otra cosa que también creo que es importante mencionar es que se ha podido construir una propuesta en educación y en salud intercultural, porque estos jóvenes fueron formados durante 3 años. O sea, no han sido capacitaciones cortas, sino ha sido un proceso de formación largo, de quiebre epistemológico, no solo para ellos, también para las personas que tuvimos la oportunidad de trabajar para ellos, y donde la interculturalidad, más que partir de una reflexión teórica y de una idea de lo que debería ser, se ha ido construyendo desde la práctica, desde el hacer, desde lo que significa este encuentro entre estas dos medicinas, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Gracias. Cintia, pues que a veces los que acaban de llegar, Cintia ha sido parte del proyecto desde sus inicios, primero como tutora, después como docente, en las 2 réplicas, y posteriormente ya ha tenido otras responsabilidades, siempre dentro del área de salud en IDESEP. Muchas gracias, Cintia. Entonces vamos a tener los comentarios acá del profesor Fidel Tubino, ¿no? Para quien pedimos un fuerte aplauso. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer esta oportunidad de poder estar aquí, y agradecerle a Carmen esto de alcanzarme este trabajo, que es un trabajo realmente, me parece, emblemático, ¿no? Un trabajo que ha durado 10 años, ¿no? Y que está ofreciendo acá que sería un programa de formación intercultural, en este caso para técnicas en enfermería, ¿no? Yo quería decir algunas cosas. En primer lugar, yo creo que este programa, como muchos otros programas que se están haciendo en educación, en justicia y en este caso en el área de salud, son programas que responden a una problemática
que en nuestro país es estructural y que se expresa de manera institucional y de manera actitudinal, ¿no? O sea, yo voy a dar, por ejemplo, acá en el trabajo hay una serie de datos que hablan por sí solos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la página 14, cito, dice la tasa de mortalidad infantil, están hablando acá en la Amazonía, dice, la tasa de mortalidad infantil entre la población que tiene como lengua materna una lengua amazónica es de 49.2%, mientras que el promedio nacional es 18.5%. ¿No? Después hay un estudio que cita acá también en el texto, que es, tengo entendido, de la Organización Panamericana de la Salud, donde ellos hacen un estudio y ven que en la provincia de Condoncarqui, ¿no?, y Bagua, ellos ven que la desnutrición crónica de menores de 5 años en estas dos provincias es de 56.2%, mientras que en los no indígenas de la misma edad y de esta misma provincia es de 21.9%. O sea, estas brechas no son casuales. Estas brechas son, creo yo, no son coyunturales, son estructurales. Nos revelan una de las tantas desigualdades y brechas persistentes que existen en nuestro país, ¿no? Y que se expresan, como bien lo dice acá en el texto, se expresan institucionalmente, como por ejemplo, yo leí una parte sobre el tema de los protocolos a los cuales se tienen que ajustar los que han sido formados en este programa, que son protocolos totalmente, digamos, estructurados de una mentalidad médico-científica, egocéntrica, ¿no? Ahí encuentran una primera barrera institucional, protocolos, normativas, etcétera, que van en esa dirección, ¿no? Y actitudinalmente, mira, yo creo que las personas hablan por sí solas. En la página 49, aquí hay, le voy a leer, vamos a leer el testimonio de un egresado de Atalaya, para que vean ustedes el grado de impermeabilidad que hay muchas veces por parte del personal médico, enfermero, etcétera, ¿no? Occidental, por decirlo de una manera, ¿no?, en relación a, digamos, a aquellos profesionales indígenas que se están formando y que tienen que trabajar en un ambiente muy hostil, ¿no? Uno de ellos dice, por ejemplo, cuando ya graduado, cuando yo estaba en el centro de salud, hay doctores que no creen la creencia de los indígenas y que no creen lo que es otra creencia. Ellos dicen, no, eso no existe. Entonces yo cuando estaba allí, discutía con el doctor, venía un niño con diarrea y primeramente, ¿qué hace? Le pone una vía, le carga sobre el líquido y fallece. Entonces, analizando, yo que he estudiado como intercultural, pensé, esto no se trata así, hay que evaluar. No puede ser de que por una simple diarrea le pongamos una vía, porque no está deshidratado. Si el niño se ve que está deshidratado, entonces sí, no, etc. Entonces, él dice, esto es mal de aire. Claro, le dice mal de aire al médico, el médico se ríe, ¿no? Lo ridiculiza a la persona, ¿no? Y le dice, ¿tú crees que estás haciendo cosas buenas? Solo porque piensas que estás haciendo, tú estás utilizando al diablo. Fin de la cita. Miren ustedes. Ya. Son pues, vamos a decir nosotros, hay una estigmatización no solo de los saberes, sino de las personas. Importante los saberes. Entonces, estos son, yo creo, expresiones de una problemática estructural que se está abordando en este programa y que aflora en un programa de esta naturaleza, ¿no? Aflora en un programa de esta naturaleza. El programa no busca tampoco resolver esta problemática estructural, porque no está sumando a hacerlo, pero al menos creo que ha logrado ponerlo en evidencia, entre otras cosas. Los objetivos del programa
están claramente establecidos, ¿no? Lo que se busca, puede haber los objetivos, el plan curricular que se ha propuesto, y decir algunas ideas que se me han ocurrido al respecto, porque las sugerencias están muy bien planteadas ya por el estudio que se ha hecho, ¿no? Pero los objetivos es, miren qué interesante, buscar que sobre la base del diálogo, los responsables del sector salud y los de los pueblos indígenas lleguen a consenso sobre cómo diseñar y prestar los servicios de salud. O sea, acá no se está tratando de imponer, ¿no?, la medicina, vamos a decir, indígena tradicional sobre la otra, sino de llegar a consenso sobre cómo se diseñan los sistemas de prestación de salud. ¿Se dan cuenta? Aquí lo que se está pretendiendo, por ejemplo, es que a la hora que uno hace un protocolo, ese protocolo sea médico, sea diseñado por ambos, sea fruto de un consenso y no sea fruto simplemente de una imposición. Y cuando hay consenso, entonces lo que ellos dicen, nosotros estamos formando profesionales para que coordinen, ¿no?, para que, por un lado, el profesional indígena que tiene conocimiento de medicina tradicional y medicina biomédica o aliopática, no sé cómo se quiera llamar, pueda coordinar el tratamiento con un técnico que no ha sido formado interculturalmente. Pero es muy difícil, pues, que lo pueda hacer, porque el técnico que no ha sido formado interculturalmente va a reaccionar como reaccionó que le dice, tú estás trabajando con el diablo. Entonces, ahí hay un problema muy serio, ¿no? Por eso yo siempre pienso que los programas interculturales tienen que trabajar no solo con los indígenas, sino con los no indígenas también, porque ellos son parte sustancial del problema. ¿Cómo le voy a pedir a un profesional que coordine con otro que lo desprecia? ¿No? Ahí hay un problema. Otra vez pues se está expresando esta solución. Por eso, en uno de los, yo me permití, bueno, el plan curricular tiene muchas cosas, pero cuando se dice, queremos formar un subsistema de salud intercultural para zonas rurales. Yo recuerdo y digo, otra vez, no, ¿se acuerdan esa famosa historia que viene de la colonia, República de India, República Española? Estamos en eso todavía. En educación, que es donde más me he movido, efectivamente existe el subsistema, la modalidad de educación intercultural bilingüe, ¿no?, y educación básica regular. Y siempre que han habido intentos, lamentablemente, yo participo, estas iniciativas que tratan de atacar una problemática estructural queden al margen. Entonces, por ejemplo, en educación se ha creado un programa de EIT, Educación Intercultural para Todos, que está empezando, ¿verdad? Entonces yo me preguntaba y decía, ¿por qué no aspirar? Yo sí creo que hay que crear el subsistema, o sea, no creo que hay que aplicar a eso. Está bien, hay que crearlo, pero sabiendo que el problema de fondo implica ir más allá. Y así como en la educación habría que ir hacia la educación intercultural para todos, para los niños, habría que plantear que la salud intercultural también, la formación de técnicos, enfermeros, tendría que abarcar también a los otros, para que puedan coordinar, si no, no van a poder coordinar nunca. ¿No? Si no, no se va a poder hacer sinergias, ¿no? Y se necesitan esas sinergias. Yo creo que se necesitan esas sinergias no solo para la educación de los indígenas, sino también de los no indígenas. Porque la medicina alopática o biomédica tiene grandes limitaciones, ya todos lo sabemos. Y la medicina tradicional indígena tiene mucho que ofrecer a esa otra medicina. Yo sí soy convencido de eso. Absolutamente. Conozco casos, etcétera, etcétera, ¿no? Donde, por ejemplo, el uso de la ayahuasca para lograr la mejora de la salud holística de una persona, no solo de la salud física, porque, claro, en la medicina indígena no se hace esta dualidad entre cuerpo y mente.
¿no? Y la medicina occidental sí la hace, pues, a pesar de que ya todos sabemos de que, los desórdenes físicos no están desconectados de los desórdenes mentales porque generan y viceversa. O sea, la integración es continua, pero hemos dividido eso. ¿Cómo haces tú para poder establecer cuentas entre una mentalidad, una medicina que es así dualista y analítica y una medicina que no es? Hay puentes que se pueden hacer, hay puentes. Porque hay personas de este lado que tienen apertura, no son muchas, pero las tienen, y viceversa. Entonces sí se pueden empezar a establecer puentes, investigaciones, por ejemplo. Hay todo un campo enorme, ¿no? que yo decía, ¿cuándo llegaremos nosotros no solamente en un plan de estudios a lograr incluir cursos sobre, por ejemplo, memoria de los pueblos indígenas o sobre epistemologías indígenas o enfermería ginecobstetricia indígena intercultural, cursos de psiquiatría intercultural, por ejemplo? ¿Cuándo llegaremos nosotros a hacer eso? Pero a eso hay que aspirar, me parece, ¿no? O sea, no basta con que estos conocimientos excluidos ingresen al plan de estudios. Es importante que una vez que han ingresado con estos otros conocimientos puedan hacer sinergia y ofrecer esos cursos sinergia para una formación intercultural. Hay algunos intentos que se están haciendo, ¿no? Nosotros ahí en la universidad hay un profesor que ha estado trabajando en eso y algo se ha podido avanzar al respecto. Y finalmente, hay mucho por conversar, ¿no? Ya, gracias por pasarme la... ¿no? Esta. Sí. No, lo último que yo quería decir es que algo que quizás habría que ver, pues, cómo hacemos nosotros para generar protocolos interculturales, para que los que están siendo formados puedan realmente coordinar con nosotros. Yo creo que ese es un tema importante en salud, ¿no? De coordinación, ¿no? Protocolos de coordinación. Allá hay todo un tema, ¿no? Y otro tema que es interesante es el tema, un tema que ya entró en el sector justicia, que ha entrado de poco, pero está avanzando, ¿no? Es el tema de la traducción y la mediación intercultural. Por ejemplo, en el sector justicia ahora, en algunos juicios se está empezando a utilizar. Bueno, esto es una larga historia, porque yo pude estar, más o menos, pude tener una cierta participación en el juicio, famoso juicio de Bagua, donde al comienzo no había ningún traductor, después se llevaron traductores que habían sido formados en 3 meses, pero claro, yo no formo a un traductor en cuestiones judiciales cuando ni nosotros mismos entendemos. Yo muchas veces no entiendo lo que un abogado me dice cuando me dice una frase, hay que traducirla a nuestro lenguaje y encima traducirla a otra lengua, a otra manera de las cosas. O sea, tú no puedes estar formando pues traductores en el buen sentido de la palabra de juicio. Y muchos indígenas muchas veces son condenados sin saber exactamente de qué se trató el asunto, porque nadie entiende a los abogados, y menos si están hablando en otra lengua. Entonces, ahí, yo sí digo, ahí hay un derecho básico, el derecho al debido proceso, que no está siendo respetado. Y en salud, también hay ese problema. Es un problema muy serio. Que una persona a un hospital, se atiende, le hacen un diagnóstico, que nosotros mismos cuando te hacen un diagnóstico uno tiene que ir a ver qué cosa me ha dicho el médico, ¿no es cierto? Y en eso es una cosa gravísima de la persona. No. En muchos lugares del mundo se están formando este tipo de puentes, de mediadores interculturales en servicios públicos, porque si no, los derechos, mientras cambia el sistema, ¿no? Mientras cambian las instituciones, va a pasar un tiempo, ¿no? Tiene que haber este tipo de formaciones también, ¿no? En algún momento. Yo creo que sería interesante ver si con AIBC se podría también
hablar de más iniciativas. Y para terminar, no nos olvidemos, cuando se ha hablado de la formación, yo sí creo que es importante la formación, además de técnicos, de profesionales indígenas. Y en el Perú en este momento hay algo que está pasando que tenemos que parar la oreja. Beca 18, modalidad comunidades nativas. No estoy hablando de modalidad EID. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuánto se está invirtiendo ahí? De ahí tendrían que salir nuestros médicos también. ¿Por qué? ¿Y qué está pasando? Bueno, dejo abierta un poco la preocupación y la pregunta porque creo que sería un complemento importante, ¿no?, de los técnicos, la formación de estos médicos, que en este momento la están pasando muy mal. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Y antes de pasar al siguiente ponente, tomando lo último que dijo el profesor, el doctor Fidel, justo tenemos ahí a jóvenes indígenas de beca 18 que están estudiando administración en salud en la UCIL y también creo en la Universidad Cayetano. Todavía no tenemos jóvenes indígenas en medicina. Bueno, el siguiente comentarista es el profesor Alfredo Rodríguez. Él es profesor de San Marcos y ha sido parte desde 1995 de AIDC y del programa de salud. Y por qué no decirlo, él ha sido justamente el papá de la propuesta de formación de enfermeros técnicos interculturales, ¿no? Un aplauso para el profesor Rodríguez. Disculpen la voz. Hace algunos años estuvo de visita por acá Luis Enrique López, que ustedes seguramente conocen, y nos dijo unas cosas bien interesantes en un discurso que tituló Educación Intercultural Bilingüe, lo que se dice y lo que se hace. La distancia que hay entre el discurso y la realidad es demasiado grande en este país. No solo en educación, en salud y en todos los aspectos hay una distancia muy grande entre lo que dicen las leyes, lo que dicen los políticos y las realidades concretas. En el caso de nuestro proyecto de formación de enfermeros técnicos interculturales o en salud intercultural amazónica, fue un desafío que asumimos a finales de los 90, como dijo ya Cintia, y que era cómo hacemos para meter en el sistema de salud una cuña con nuestra gente, con nuestros chicos, con los indígenas. Y así como AIDESEP lo hizo hace 28 años con maestros, a través de lo que ustedes conocen seguramente Formaviar, pensamos hacer lo mismo en salud. O sea, comenzar a formar jóvenes indígenas en un enfoque de salud intercultural y darle al Estado las posibilidades de mejorar la salud de los pueblos indígenas. Yo recuerdo esto y la premisa que quiero poner es que el principal obstáculo para que se desarrolle la educación intercultural y la formación de profesionales indígenas interculturales es el Estado, aunque ustedes no lo crean. Para las organizaciones indígenas, su pleito principal no es con las petroleras, con las maderas, es con el Estado. Es el principal obstáculo. Quiero que recuerden ustedes que hace algunos años, durante el gobierno aprista, el ingreso de profesores indígenas a Formaviar fue 0, porque se le ocurrió a un señor del Ministerio de Educación que la nota 14 era la nota mínima para el ingreso a la carrera magisterial.
sabiendo perfectamente lo que es la educación básica en las comunidades y en los centros educativos interculturales bilingües, conociendo perfectamente las serias deficiencias que se han mostrado en PECA 18 en los últimos años, desde el 2014, que han venido jóvenes como comunidades nativas a ingresar a la beca 18. Mónica ha hecho un pequeño estudio de quienes han perdido las becas en las universidades privadas, porque ustedes saben que beca 18 solamente trabajaba con las universidades privadas, principalmente la UCIL, las otras, Cayetano. Bueno, no hay que hacerle propaganda a las universidades, pero el fracaso, el índice de deserción de esas becas es increíble. ¿Y por qué razón? Porque muchas veces a los chicos le preguntaban, ¿tú has estudiado química? No, yo nunca he estudiado química. Pero si tú has hecho la secundaria y tienes nota de química en tu certificado. Sí, pero nunca me han enseñado. Porque mi colegio tenía solamente 2 profesores o 3 profesores. Y ninguno de ellos sabía química, entonces no me podían enseñar química, solo me ponían la nota. ¿Tú has estudiado inglés? No, nunca he estudiado inglés. ¿Y física? Tampoco. Entonces resulta que el egresado de la secundaria de las comunidades nativas es un sacha egresado, ¿no es cierto? Y lo verificamos nuevamente con las pruebas de entrada a los proyectos de Atalaya, de Bagua, de Nauta. Los resultados eran evidentemente que tenían niveles de primer año de secundaria, y esto es, ¿no es cierto? Y ahí viene el problema, porque el término calidad educativa es medio mentiroso, ¿no es cierto? Porque pareciera que fuera un concepto genérico y no lo es necesariamente. La calidad educativa en las comunidades no es la calidad educativa de la ciudad, y menos de los colegios que llamamos de alto rendimiento, ¿no? Porque ahora han roto con la Constitución y con la Ley General de Educación, porque la educación pública ahora es un cernidero donde solamente van los niños adecuados a los colegios de alto rendimiento. Entonces hay ahora una educación pública de 2 calidades: la de alta calidad en los colegios de alto rendimiento y de baja calidad para los demás, cosa que no corresponde al derecho a la educación de igual calidad para todos, conforme lo dice la ley y conforme lo dice la propia Constitución. Yo voy a agregar algunas cositas a lo que he dicho por Cintia. Cintia ya lo ha hecho todo a la velocidad del rayo y muy aceleradamente. Yo quiero señalar algunas cosas que han sido relevantes en este proceso. Primero, ha sido el problema de cómo entender lo que el Ministerio de Educación y en otras instancias de la administración pública llaman diversificación curricular. Se ha entendido que la diversificación curricular es la adecuación del currículo nacional a las realidades locales o las realidades regionales. Y para nosotros eso no es la diversificación curricular. La diversificación curricular, sobre todo en los escenarios multiculturales, pluriculturales, significa la incorporación de conocimientos, de tecnologías, de valores de los pueblos indígenas en el currículo. Es decir, no solamente hacer las fiestas folclóricas, la fiesta de San Juan, la fiesta de la comunidad, sino recoger los saberes indígenas, la cultura, los valores, y sobre todo aquellos que le dan una ventaja comparativa con relación al otro sector de la sociedad. Y por eso nosotros, cuando nos dijeron
vamos a formar enfermeros técnicos interculturales. Lo primero que pensamos fue, bueno, ¿cuál va a ser el perfil de ese enfermero técnico? ¿Qué va a hacer ese enfermero técnico cuando le toque trabajar? Y le toca trabajar en el fin del mundo, donde el diablo perdió el saco, ¿no es cierto? Hay comunidades nativas donde tiene que caminar 5 días a pie y luego tiene que hacer de 2 días en Pequepeque para llegar a un hospital. ¿Qué haces tú cuando ha mordido una serpiente a un comunero o a un niño? Si lo llevas al hospital, vas a pasar de 6 días en camino y el niño se te va a morir o la persona se te va a morir en camino. Entonces, ese enfermero técnico tiene que aprender cómo atender in situ ese tipo de lo que nosotros llamamos ponzoñosos, ¿no es cierto? De igual manera, si alguien con el machete se hace una herida, ¿quién lo sutura? El médico, ¿dónde está? A 4 días, a 5 días de camino. Entonces él tiene que hacerlo. Cuando se produce un parto, ¿qué tiene que hacer? Y cuando leímos el perfil del enfermero técnico que tiene el Ministerio de Educación, es un enfermero técnico que está pensado que va a trabajar en hospitales, donde va a tomar la temperatura al paciente, donde va a tener las camas. O sea, no tiene ninguna equivalencia el perfil del enfermero técnico que tiene el ministerio con el perfil del enfermero técnico que va a trabajar en los puestos de salud de las comunidades. Por eso, desde un comienzo, el perfil de los chicos que egresan del proyecto es completamente diferente del perfil del enfermero técnico del manual, o sea, de lo que tiene el Ministerio de Educación. Y de ahí que el currículum haya tenido casi el doble de horas que el currículo de esto. Y para que tenga el doble de horas, requiere que los chicos estén internos, que estén todo el tiempo, incluidos sábados y domingos, en los trabajos de formación. Y no solamente en la formación técnica, sino también en la formación de valores. Yo me acuerdo que Isolina, cuando llegaban los chicos a Atalaya, los primeros alumnos de Atalaya, tenían vergüenza de la Kushma. Dicen, no, ¿qué vamos a hacer Kushma? Nosotros terminamos secundaria, ¿qué Kushma ni Kushma? Al año siguiente, con el trabajo que se hizo, los chicos comenzaron a mandar a sus familias, hágame una Kushma, háceme una Kushma. Y al final todos felices con su Kushmita, como decían ellos, tanto jeans como shipibos y asháningas y ashéningas, con Kushma que tienen en sus dibujos su propia identidad. Ojalá que haya otra oportunidad para seguir conversando sobre el asunto y que Mónica me tenga más paciencia. Gracias. Cada uno de los comentaristas acá ha sido parte integrante de este proyecto, ¿no? Y que culminó con una carrera dentro del Ministerio de Educación. Justamente el magíster Juan Reategui ha sido director del programa de salud indígena y también ha sido uno de los padres de este proyecto. Si sumo los tiempos, yo creo que me quedan 5. Bueno, cuando yo empecé a colaborar con AIDESEP en el año 90, lo primero que había hecho, porque mi formación es salud, irme a la comunidad para mirar su situación de salud. Entonces, como todo profesional es riguroso con su profesión, intenta aplicar tal cual le enseñaron. Y cuando me fui a la comunidad asháninca, previa Mazateada, como se llamaban ashánicas, en Atalaya, hablando con los compañeros que para qué estaba en la comunidad, todos me quedaron sorprendidos porque ahí nunca había llegado un profesional de la salud. En ese tiempo Chicosa todavía quedaba lejos de Atalaya, ahora queda muy cerquita, 1 hora y ya estás ahí.
pero antes se llegaba en 6 horas, porque solo había PQP. Y hay que entrar por la quebrada, todo, 2 horas más, entonces era tan distante para los comuneros. Y ahí no llegaba a ser, no había profesional de la salud. Entonces, después de una masateada, hablamos con el jefe y con Bernardo Silva, que era el presidente de OIR en ese tiempo, y conversamos qué entonces hacer aquí. Entonces, cuando hablamos del diagnóstico, entre comillas, mirar cuál es la tasa de mortalidad de los niños, la madre, la enfermedad, la fecundidad y todo eso, era como quien dice entrar a un bosque prístino, donde no hubo ninguna intervención. Entonces, cuando era así, entonces decíamos, aquí se puede aplicar entonces lo que hemos aprendido. Pero ellos, en el fondo, conversando, toda su vida han venido haciendo uso de sus conocimientos tradicionales. Toda la vida han venido haciendo uso de sus plantas medicinales. Toda la vida han venido haciendo uso de la ayahuasca, el toé, ¿no es cierto?, el tabaco. Y siempre las ceremonias espirituales para curar sus enfermos. Y no solamente había uno, sino había varios especialistas en el tema. Entonces, lo que hay que hacer, como yo aconsejo a los hermanos profesionales indígenas sobre todo, cuando hay que trabajar en un pueblo distinto a lo nuestro, o sea, nuestro o el otro, lo que hay que es primero conocer al otro. Hay que conocer al otro. Una vez que lo conozcas, recién vas a entender cuál es la ruta a seguir. Recién vas a comprender la dimensión del problema, porque la salud no es la enfermedad, como los médicos, los enfermeros, los profesionales miran que la salud parte de la enfermedad, y no es así. La salud parte de todo un complejo de situaciones. La salud para los pueblos indígenas es su territorio, es su bosque, sus lagos, sus espíritus, sus plantas. Por eso es que para los pueblos indígenas no existe el concepto de salud, porque es integral, es cosmogónica, es holística. Entonces, todo eso es la mirada en salud. Cuando me acuerdo que estábamos ayudando al Ministerio de Cultura, de Salud a construir su política nacional de salud intercultural, nosotros como ente estábamos ayudando y me mandan a hacer una redacción de qué es el sistema de salud indígena. Entonces, cuando se escribió el sistema de salud indígena, pasa la ministra, la viceministra, y dice, pero evidencias. Bueno, es otro tema de las evidencias. Las evidencias ocultan o excluyen conocimientos, muchos conocimientos tradicionales, muchos saberes. Entonces, cuando estaba así de vuelta, me acuerdo en ese tiempo el director Álvaro Galvez entraba, entonces él llevaba el documento supuestamente terminado y la viceministra no quiso, dice que faltaba más. Entonces mi respuesta era, yo creo que es mejor una ceremonia espiritual de ayahuasca para entender mejor qué mismo es el sistema de salud indígena. No había otra manera, no había forma de explicar. Y creo que es eso, hay cosas que no se pueden explicar, no tienen explicación, no hay evidencias, pero sí, si tú asumes espiritualmente, sí sabes perfectamente cuál es la ruta, cuál es el camino, cuál es el nombre, cuál es la denominación. Pero los que no están metidos ahí, es complicado de entender el asunto. Por eso es que es importante, yo creo que en este proceso, los diálogos interculturales. Fundamental un proceso y una relación con pueblos indígenas y no indígenas, los diálogos interculturales, con los servidores públicos, inclusive de salud. Pero también hay que entender que en nuestro medio los estudios de interculturalidad en salud no son parte primordial, ¿no es cierto?, de la formación de recursos humanos en salud. Pero mirado ese contexto, es importante contar con profesionales con competencias interculturales, indígenas o no.
es importante incluir la visión y la cosmovisión de los pueblos indígenas en la formación. En mi pueblo, por ejemplo, cuando hablamos de cosmovisión, partimos, vamos a pensar de Bikut, vamos a pensar de Nunqui, vamos a pensar entonces de Ajuta. Entonces, si miramos de esa manera, ¿cómo nos vamos a entender? ¿Cómo voy a entender la salud de esa manera? Eso me acuerdo de una presentación en San Lorenzo con la doctora Lucía aquí. Hemos tenido que hacer la sensibilización intercultural a los profesionales de la salud, tanto nacional, de Iquitos, de la red. Y cuando hablamos de eso, veíamos tan complicado de cómo incorporar, cómo generar una condición de formación o de conocimientos interculturales en el quehacer, en los servicios, en la formación. Si es tan difícil entender eso. Entonces, si el profesional no está formado y capacitado, ¿cómo puede ayudar a construir la interculturalidad? Entonces yo decía, entonces vamos a tomar ayahuasca, pues no vamos a empezar con la experiencia, la práctica. Gracias, ya tengo 3, menos mal. Pensé que iba a hacer el 1. Pero es interesante entonces en ese sentido que nuestro sector en realidad está haciendo todo el esfuerzo por contribuir a construir una sociedad intercultural. Hemos trabajado, por ejemplo, la política nacional, se ha publicado el año pasado, me parece, sí, el año pasado, la política nacional para la transversalización del enfoque intercultural. Se espera que esto pueda contribuir, bueno, es una obligación para todos los sectores, de adecuar sus políticas, de cómo poder llegar mejor a un pueblo diverso, culturas diversas. Y ahorita estamos trabajando el plan de la transversalización del enfoque intercultural. Ahorita estamos trabajando, salí de esa reunión para venir aquí. Entonces vamos a tener un documento importante que luego tendrá que ser incorporado o trabajado en un diálogo intercultural con los funcionarios públicos, con las comunidades, con las regiones, etcétera, etcétera. Pero hace poco también, que es elemento clave de que se ha producido desde nuestro sector la política nacional de lenguas indígenas, originarias e interculturales. Es otro elemento, otra herramienta clave para ir construyendo pasito a paso, como dice la música, entonces, en políticas públicas. Necesitamos generar políticas públicas interculturales, no solamente para los indígenas de interculturalidad, sino para los otros, para los no indígenas también. También hemos, ya dije que hemos contribuido a la política sectorial de desarrollo intercultural, que en su momento hemos armado un equipo técnico para construir, para implementarlo, y eso está en camino. Yo creo que se necesita aún todavía seguir trabajando en estos temas a nivel del Estado. Entonces, yo pienso que los que estamos ahí estamos generando un esfuerzo por ayudar a contribuir, mientras estamos, obviamente. Pero me alegra mucho por la convocatoria. Carmen, te agradezco muchísimo, siempre has sido comprometida con nosotros, con los pueblos indígenas, y te invito a continuar ese proceso. Necesitamos profesionales sensibles, capaces también de contribuir, como Alfredo, por ejemplo, que nos ha ayudado todo un proceso. Él es el otro padre, obviamente. Esta criatura tiene muchos padres ya, y muchas madres, obviamente. Y necesitamos más padres y más madres para seguir fortaleciendo este proceso y construyendo una sociedad intercultural, que creo que ese es el proceso del desarrollo que necesitamos. Muchas gracias. Juan Real del pueblo Aguajún, me faltó la presentación. Bueno, y para terminar esta mesa tenemos aquí a alguien también que en el camino se integró a este proyecto. Como mencionó Cintia, hay 3 proyectos de AIDESEP, que es en Atalaya, Bagua y en Loreto, con financiamiento exterior, que se garantizó esta formación de enfermeros técnicos interculturales. La última formación ha sido en el Instituto Tecnológico Superior Joaquín Reategui Medina de Loreto, en Nauta,
con los hermanos Achuar. Y en este instituto del cual el licenciado Adán es director, ahora tenemos ya implementada como una carrera del Estado, la carrera de Enfermería Técnica Intercultural Bilingüe Amazónica, creo que así se llama. Profesor Adán, en todo caso, ya nos contará un poco más de eso, para quien dejo la palabra y un fuerte aplauso.